Sí, el tema que tengo en esta noche para este mensaje es locamente acecho. Y son palabras de mismo Samuel que acabamos de leer. Y creo que todos hemos hecho, se puede decir, locuras. Hemos hecho errores. Todos hemos fallado, ¿verdad? Amén. Todos hemos hecho algo. Y algunos se preguntan, bueno, pues ya soy cristiano. Yo aún como cristianos, aún cometemos posiblemente locuras. Aún pues fallamos, aún hacemos cosas que no debemos de hacer. Y para aquellos que digan, no, yo ya no lo hago, pues quizás no lo practicamos, pero hay momentos donde sí hacemos de igual manera locuras. Y le he puesto el mensaje, el título de este tema, locamente acecho, porque posiblemente nos encontramos en la situación que Saúl se encontró. Ahora, Saúl, siendo el primer rey de Israel, el pueblo quería un rey, Dios lo puso como rey. Y las palabras que Samuel le ha dicho, Samuel no le está aplaudiendo, no lo está felicitando, sino Samuel le está todo lo contrario, lo está posiblemente exhortando, le está diciendo que algo no hizo bien. Es por eso que le dice locamente has hecho, porque has desobedecido a Dios. Y quiero desarrollar este mensaje en 3 puntos y hablando sobre la vida de Saúl. Y también en estos 3 puntos quiero que apliquemos cosas a nuestras vidas y vamos a aplicarlas. En este capítulo se está hablando donde ya hay una batalla, Israel contra los filisteos, están en batalla. Y se le había dado una orden a Samuel. Se le había dado una orden a Saúl. Samuel le había dado una orden a Saúl, el cual lo tenía que esperar. Antes de iniciar la batalla, antes de ir a guerra, tenía que esperar él hacer un sacrificio, un holocausto, para sí mismo ellos partir a la guerra. Y el primer punto que quiero hablar, se puede decir de unas de las locuras de Saúl que cometió. Y el primer punto es que desobedeció. Y vamos a ver en qué desobedeció. Entonces ahí mismo en Samuel, lo van a estar poniendo en la pantalla, su capítulo 13, 8 y 10 dice: y él esperó 7 días, hablando de Saúl, conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el primer punto que quiero es que hablemos lo que hizo Saúl. Están casi iguales, era Samuel. Lo que hizo Saúl, desobedeció. En otras palabras, no esperó. Y es increíble cómo vemos que Saúl tenía que esperar 7 días. Y sí los esperó. Se esperó los 7 días. Pero le faltó ese poquito. Dice la Biblia que en el 7º día se desesperó. Se esperó Saúl. Fueron posiblemente, no sé, dice que al momento que terminó venía Samuel minutos. Entonces vemos que una de las locuras que hace Saúl es que no esperó, desobedeció. Y no esperó, no fue paciente. Y podemos aplicar a nuestras vidas. No solamente vamos a hablar de Saúl, sino vamos a aplicar a nuestras vidas. En ocasiones nosotros por poquito, solamente por poquito, por no esperar quizás un día, horas, nos metemos en problemas.
¿Qué tal el soltero en las relaciones? Se ha guardado, se ha esperado, pero en segundos pierde todo eso. Se mete en problemas, se mete en relaciones que no debe de estar. ¿Qué tal nosotros podemos hablar cuando en el tráfico, cuando manejamos, simplemente por 2 segundos de no esperar, causamos un accidente o hay un choque? Entonces no solamente podemos hablar de Saúl que no esperó, que no fue paciente. El salmista en Salmos 40 decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero él dice: pacientemente esperé a Jehová. El salmista sabía que lo mejor era esperar en Dios. Hace unos miércoles atrás aprendíamos del tiempo Cronos y del Kairos de Dios. De cuál importante es esperar en el tiempo de Dios. Entonces el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi voz. Qué difícil es esperar. Qué difícil es cuando Dios no trabaja en el Cronos, en el tiempo de uno. Saúl vemos que tuvo la capacidad de esperar 7 días, pero no pudo esperar minutos, segundos. Igual nosotros, a veces Dios nos dice: espera. Y podemos decir: pero ya he esperado días, semanas, meses, años y no veo nada. Y entra la desesperación. O sea, también como humanos, como no vemos nada físicamente, queremos hacerlo a nuestra manera. Y cometemos una locura. Saúl no esperó, desobedece, y es por eso que Samuel después le dice: locamente has hecho. Entonces, ¿cuántos todavía cometemos locuras? Ahora ya vemos. Aquí podemos hablar mucho en la obediencia, hay mucho de qué hablar, en esperar. Pero el punto número 2, lo que hizo Saúl, otra de sus locuras fue que tomó una función que no le correspondía. Y eso lo podemos ver en ese mismo capítulo, en el versículo 9. Dice: entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. La segunda locura que hace Saúl es que toma un lugar que no le correspondía, hace una función que no le corresponde. Y si vemos, un pecado te lleva a otro. En este caso, una locura, el no esperar, lo lleva a Saúl a hacer algo que no debería hacer. Es decir, nosotros cuando no esperamos nos lleva a tomar malas decisiones. En este caso, para el rey, Saúl era un rey. Él no era un sacerdote. En otras palabras, a él no le correspondía esta función. A él no le correspondía ofrecer sacrificios. A él ese no era su papel. Pero como se desesperó, dijo: yo voy a tomar cartas en el asunto, yo lo voy a hacer. Soy el rey. Y esa es una locura que comete. Y podemos hablar también en ocasiones, a nosotros nos sucede. Nos metemos donde no debemos de estar. Nos encontramos en situaciones que no deberíamos estar allí. Comenzamos a meternos en problemas que la verdad ni nos llamaron. Pero más que eso, yo quiero hablar cuántas de las veces nosotros como personas o como iglesia nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, y es de ser jueces. Y es de sentarnos y comenzar a juzgar quién es cristiano y quién no es cristiano, quién está en el cielo y quién no va en el cielo. Ahora no estoy hablando de donde la Biblia nos habla y nos dice que
que por sus frutos los conoceréis. Y si hay más pasajes, yo quiero hablar donde nosotros verdaderamente como personas nos ponemos y comenzamos a juzgar a los demás. Es fácil hablar de las demás personas cuando no estamos en la situación. Es fácil incluso dar respuestas sin estar allí y saber qué está enfrentando nuestro hermano o nuestra hermana. Es fácil como iglesia comenzar y mandar a todos al infierno, incluso de cerrarle las puertas a muchas personas sin saber la situación. Saúl toma una posición que no le correspondía, no le tocaba. A él no le tocaba hacer sacrificios, a él no le tocaba hacer holocaustos, y lo hizo. Dios nos ha llamado como iglesia, como pueblo, como individuales, a hacer muchas cosas, a hablarle a los demás de Cristo, pero algo que no nos ha llamado a ser jueces. Y es lo primero que hacemos, ¿no? Y esa es una locura de las que cometemos como pueblo, como personas. Y creo que todos hemos hecho eso. Creo que todos hemos hecho también esas locuras. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Algo que nos ha llamado a que perdonemos. El punto número 3, y es un punto que quiero detenerme un poco más, y es que Saúl, otra de sus locuras fue que no reconoció su error. Y lo podemos ver en ese mismo capítulo, versículo 11. Entonces Samuel le hace una pregunta: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. La pregunta que le hace Samuel: ¿qué has hecho, Saúl? Y podemos pensar de que Saúl iba a reconocer, quizás es lo que esperaba Samuel, que Saúl dijera: ¿sabes qué? Pues fallé, fue mi error, no esperé, no fui paciente, hice algo que no debería de haber hecho. Pero no es así. Comienza a excusarse. Y miren las excusas que él dio. La primera excusa que Saúl da, dice: el ejército desertaba. En otras palabras, el ejército ya se quería ir, quería huir, me querían dejar ya solo. La excusa número 2, si es que tú no llegabas. Dijiste que ibas a llegar el 7º día y pues llegaste, pero tarde, posiblemente le pudo decir. Y la última dice: los filisteos ya estaban cerca, el enemigo estaba cerca. Comenzó a excusarse. Posiblemente este es uno de las excusas, o mejor dicho, todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos, pero lo más difícil del ser humano es reconocerlo. Y no solamente reconocerlo, sino apartarse, querer cambiar, corregir su error. Y podemos ver que Saúl no estaba dispuesto a hacer eso. Culpó a todos, pero menos aceptó su error. Y también nos pasa a nosotros. Culpamos a la iglesia, culpamos a los hermanos, culpamos a la familia, culpamos al trabajo, culpamos al gobierno, culpamos a tantas personas o cosas, lo que sucede alrededor de nosotros, que sí, todo tiene su parte, pero nunca nos ponemos a pensar y reconocemos que la falla está en nosotros, que el error está en nosotros. Incluso llegamos al más allá
a culpar a Dios, cuando Dios nada que ver. Pero pocas veces reconocemos, porque es difícil, porque el orgullo no nos deja. Pocas veces decimos, ¿sabes qué? Fallé. Pocas veces decimos, fue mi error. Pocas veces reconocemos que nos hemos equivocado. Entonces, otra de las locuras que comete Saúl y que podemos cometer nosotros es no reconocer nuestros errores, nuestras fallas. Es no reconocer que fracasamos. Y no es malo decirlo, pero en nuestra mente pensamos que el reconocer y decir que fallamos, van a decir, ¿qué pasó? En nuestra mente no, en nuestra capacidad no podemos hacer eso, y menos como padre. ¿Cómo vamos a decirle a mi hijo, a mi hija, decirle, ¿sabes qué? Fue mi culpa, no hice las cosas bien, yo fallé. ¿Cómo le voy a decir a los hermanos que si yo canto, yo predico, cómo le voy a decir que estoy mal? ¿Cómo voy a decir allá en el trabajo que ha sido mi culpa si yo soy cristiano? Hermano, ese ha sido un error más grande en el ser humano, y como iglesia también reconocer que a veces fallamos, que también cometemos errores. Sin darse cuenta las locuras que hizo Saúl, hubo consecuencias. Al momento Saúl no se daba cuenta. Al momento Saúl no veía más allá que lo que estaba pasando. El no reconocer su pecado, el no reconocer que había fallado. Cuando la misma Biblia nos invita, y quiero leer unos pasajes, como la misma Biblia nos dice que reconocer, aceptar nuestros errores es lo mejor que podemos hacer. Proverbio nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Ahí mismo en Proverbios nos dice, pero 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. Dios conoce que vamos a fallar, Dios conoce que vamos a hacer cosas, bueno, vamos a hacer locuras, es lo que estamos hablando. Pero tampoco no vamos a tomarla, bueno, pues voy a dedicar a hacer solamente locuras. No, sino que hay momentos, hay etapas de nuestras vidas donde sí fallamos, pero dice 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. En otras palabras, reconoce y se levanta. Primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente reconocerlo como Señor y Salvador, que somos pecadores, sino también como personas que fallamos. Es bueno reconocer. Y mire la consecuencia que hubo para Saúl. Sin darse cuenta, Saúl destruyó su presente y su futuro. ¿Por qué? Porque le dice los versículos que leímos al principio. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Mira lo que le dice, pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, no reconoció, no aceptó. Si lo que acabas de hacer, no te das cuenta, Saúl, Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Mas ahora tu reino no será ¿qué? Duradero. No se dio cuenta que no solamente destruyó su reino, su presente, sino el de sus hijos. Más adelante en los capítulos vemos cómo Jonatán muere, cómo Saúl muere, cómo sus hijos de Saúl mueren. Terminó su descendencia. Cuando era importante, o sea, uno de los privilegios de ser un rey era que ellos establecieran su dinastía. Era de que el que le iba a seguir iba a ser Jonatán. Y Jonatán nada que ver. Podemos ver cómo Jonatán era una persona que podemos decir noble,
que él entendía lo que estaba sucediendo, pero por una locura de su padre destruyó también el futuro de Jonatán. Claro, cada uno de nosotros somos, la salvación es personal, lo que hacemos es personal, pero posiblemente estamos viviendo, experimentando la gracia de Dios por personas que sirvieron a Dios, por unos padres que sirvieron a Dios. Posiblemente estás viviendo una vida o fuiste parte de las consecuencias de tu familia, de un pasado que no fue lo más agradable. Entonces es importante que podamos reconocer que hemos fallado. Es importante que podamos saber, porque no solamente destruimos el presente, o sea, no solamente destruimos lo que Dios nos ha dado al momento. No hay una generación que viene, hay más personas que vienen atrás de nosotros. Y como iglesia no nos damos cuenta que también destruimos. Como iglesia solamente decimos, pues ¿qué está pasando? Solamente no vemos jóvenes, no vemos adolescentes, no vemos los niños, pero sin darnos cuenta estamos mismos nosotros destruyendo. ¿A través de qué? De nuestras locuras. Hermano, ¿es malo fallar? No. Lo malo es no reconocer y querer apartarse y mejorar.